bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Crespo, yo soy director de la Dirección de Prevención de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud de la provincia. Queríamos darles las bienvenidas a estas terceras jornadas interregionales de celiaquía, organizadas por la Red Provincial de Celiaquía, CeliaRed, que está dentro de nuestra dirección. Y bueno, la verdad es que nos complace mucho reunirnos en esta oportunidad, en un contexto complejo, por esta modalidad virtual, pero que nos permite acercarnos y conversar acerca de problemáticas tan relevantes, en este caso, dirigida a todos los equipos profesionales, equipos de salud de la provincia de Buenos Aires, de los distintos niveles de atención, sobre hacer foco quizás en algunas cuestiones vinculadas sobre todo en este contexto tan importante, a lo que son la sintomatología, la signosintomatología respecto de la enfermedad celíaca, de la celiaquía, y que nos encontramos a diario en los equipos con estas situaciones que a veces por quizás falta de sensibilización acerca de la sospecha clínica, por no tenerlos en cuenta, por no asociarlos directamente, hacemos quizás una demora en el diagnóstico y en el abordaje. Así que bueno, un poco estas terceras jornadas que se denominan interregionales, pero que la verdad que le podíamos poner terceras jornadas provinciales. Lo de interregionales tiene que ver con que hay muchos compañeros y compañeras en las distintas regiones sanitarias que todos los días llevan esta tarea con mucho compromiso y con mucho empuje para poder darle mayor solidez a la red provincial de celiaquía. En este caso, desde la región sanitaria 2 van a estar organizando la mesa sobre diagnóstico y atención del paciente celíaco, con experiencias interesantes en el Servicio de Clínica Médica del Hospital Sonar Dr. Juan Carlos Aramburgo de Pehuajó. Después vamos a tener una segunda sección donde desde la región sanitaria sexta nos van a compartir cuestiones vinculadas a alteraciones dermatológicas en pacientes celíacos, y la región sanitaria séptima sobre los trastornos ginecológicos y la celiaquía. Y se va a cerrar la jornada con una charla muy interesante, con una exposición muy interesante, el doctor Boggio Marcet, con una amplia trayectoria en el tema, sobre el impacto del confinamiento y el estrés en lo que es la microbiota y su relación con celiaquía. Esperamos que disfruten mucho estas jornadas y les mandamos un saludo grande y aprender y a pensar que podemos construir mejores servicios, mejores metodologías, adecuarlas al momento histórico que requieren nuestra creatividad y nuestro compromiso para mejorar la salud de la población bonaerense. Les mando un saludo grande. Bueno, bienvenidos a todos a estas terceras jornadas interregionales de celiaquía. Realmente es un gusto y un placer contar hoy con todos ustedes en estas importantes jornadas que se vienen haciendo con gran esfuerzo de las regiones sanitarias en este contexto de pandemia. Para nosotros es muy importante esta articulación, donde cada uno de los expositores va a contar lo que están viviendo con todo su expertise, y bueno, para que nos ayornemos nosotros de todo lo que está pasando y contribuir, o sea, con todo este conocimiento, conjuntamente con los municipios para brindarles una mejor atención y una mejor articulación. Y así también van a estar exponiendo el doctor Boggio Marcet, que es un excelente profesional con una amplia trayectoria en su materia, como es la microbiota, así que realmente para nosotros es un lujo contar con este excelente panel de expertos. Quiero agradecer especialmente al doctor Sebastián Crespo por permitirnos y confiar en realizar estas jornadas y colaborar en todo para que esto sea posible, como así también a la licenciada Andrea Haidt, que siempre nos apoyó en realizar estas jornadas. Y un especial agradecimiento también al doctor Rovere con todo su equipo, como es Alejandro Dinamarca, a Virginia Guaraglia, que también ha colaborado, y a todo el equipo de enfermedades crónicas no transmisibles, porque nos apoya continuamente en cada paso que damos. Bueno, los dejo con este maravilloso panel y espero que disfruten esta maravillosa jornada. Gracias y bueno, nos vemos en el final. Es un gusto compartir de nuevo otra jornada de celiaquía con ustedes. Voy a presentar el primer bloque. En el primer bloque va a participar Región Sanitaria 2. Su referente regional de celiaquía es la doctora Laura Álvarez.
Disertarán sobre diagnóstico y atención del paciente celíaco, experiencias en el servicio de clínica médica del Hospital Zonal Dr. Juan Carlos Aramburu de Pehuajó. Exponen la doctora Laura Álvarez, jefa del servicio de clínica médica del hospital, la doctora Griselda Hernández, es gastroenteróloga del servicio, la doctora Nora Gilligan, es jefa del servicio de pediatría, y Angelina Sibeli, que es licenciada en nutrición y jefa del servicio de alimentación y nutrición. Para el segundo bloque, interviene Región Sanitaria 6, su referente regional de celiaquía es la doctora Mariana Pérez. El tema a desarrollar es alteraciones dermatológicas en pacientes celíacos. Expone la doctora Valeria Ferreira, especialista en dermatología en el Servicio de Dermatología General e Infantil del Hospital Zonal General de Agudos Narciso López de Lanús. Valeria es médica egresada de la UBA, especialista en pediatría y especialista en dermatología. Tiene certificación en cirugía dermatológica y dermoestética y consultorio particular en la localidad de Banfield. Es miembro titular de la Sociedad Argentina de Dermatología y ha presentado numerosos trabajos en congresos y sociedades. En el tercer bloque participa la Región Sanitaria 7, su referente regional de celiaquía es la doctora Paula Hart. Se abordará el tema manifestaciones ginecológicas y obstétricas relacionadas con celiaquía. Expone la doctora Catalina Espina, que es ginecóloga del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Zonal Mariano y Luciano de la Vega en el municipio de Moreno. Catalina actualmente es jefa del servicio de tocoginecología del hospital, es especialista en ginecología jerarquizada en obstetricia y miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires. Es delegada en el Colegio Médico Distrito 5 por el partido de Moreno. Integra la Comisión AMEC de Ayuda al Médico en Crisis y la Comisión de Equidad de Género de la Seccional Oeste de la Asociación Médica Argentina. Catalina desarrolla su actividad docente en la sede de la UBA del Hospital Mariano y Luciano de la Vega y trabaja en ESIM, el Espacio Salud Integral Moreno, dedicado a la atención de la mujer y a la diversidad de género. Buenas tardes, yo soy la doctora Laura Álvarez, soy la referente del programa de celiaquía de acá de la región 2, y la región 2 está compuesta por 12 partidos, que son 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenquelauquen, Pellegrini, San Niqueló, Tres Lomas, Deró, Henderson, Tejedor, Villega y Rivadavia. La región 2 solamente cuenta con un solo hospital provincial, que es el Hospital Julio de Bedia, que se encuentra en el partido de 9 de Julio. Y la sede de la región 2 está acá en Pehuajó. Tiene una superficie de cerca de 42.000 kilómetros cuadrados, de lo cual ocupa el 13% de la superficie de la provincia de Buenos Aires, y una población de 274.774 habitantes. En esta oportunidad yo invité a gente de acá del Hospital Juan Carlos Aramburu, la cual también pertenezco y soy jefa del servicio de clínica médica, y bueno, en esto va a participar la doctora Griselda Hernández, que es gastroenteróloga del hospital, la doctora Nora Gilligan, que es jefa de pediatría, también del hospital, y la licenciada en alimentación, que es Angelina Sibeli. La idea es, bueno, hablar un poquito de cuando ingresa un paciente, diagnóstico y atención, tanto en servicio de clínica médica como en pediatría. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Griselda Hernández, gastroenteróloga de aquí del Hospital Dr. Aramburu de Pehuajó.
Bueno, básicamente, bueno, la celiaquía es una enfermedad de origen autoinmune, que no nos vamos a meter en ese tema porque la charla no es para eso. Nosotros tenemos aquí en Pehuajó más o menos entre 280 y 300 pacientes diagnosticados entre adultos y pediátricos. No tenemos un número real realmente porque no hemos hecho ningún estudio de campo, pero más o menos ese estimativo es el número. La realidad es que en estas épocas donde ya de celiaquía es una enfermedad bastante conocida, ya enseguida los pediatras la pesquisan en los dolores abdominales, bueno, ya va a hablar mi colega, o en las anemias, las embarazadas con abortos a repetición, también los ginecólogos también la sospechan, y ya envían al paciente para hacer exámenes, o ya lo mandan con los marcadores de celiaquía. Acá nosotros usamos los 3 que se usan siempre, que es la IgA total, que bueno, es como anticuerpo, la antitransglutaminasa, IgA-IgG, antiendomicio, IgA-IgG, y ahora estamos usando un poco, sobre todo los gastroenterólogos y los pediatras, la gliadina diaminada IgA-IgG, que todavía no está en protocolo, pero yo creo que ya en pediatría en cualquier momento ya la van a sumar al protocolo. En adultos todavía no está disponible, pero nosotros sí la tenemos disponible para revisarla. No aquí en nuestro hospital, pero sí disponemos de ese test. Y después tenemos endoscopía con biopsia de segunda porción en 4 cuadrantes, que es lo que usamos nosotros aquí, que son los protocolos argentinos. Después de ahí, una vez que tenemos positividad en cuanto a la muestra y al laboratorio, ya diagnosticamos celiaquía, damos algunas conductas a seguir y lo dejamos siempre en manos de las licenciadas en nutrición. Bien, por lo tanto aquí contamos. En pediatría, si son niños muy pequeños, a veces hacer endoscopía es difícil porque yo soy endoscopista de adultos, tengo un equipo que es de 14 kilos para arriba y a veces utilizando quirófano podemos hacerlo. No es lo ideal hacerlo aquí, pero en estos tiempos de pandemia hemos hecho a los niños aquí en nuestro hospital. Pero bueno, así lo vamos haciendo. Después en los niños más pequeños ya, bueno, la doctora Gilligan, pediatra y jefa del servicio de pediatría, les va a contar cómo es. También contamos, además, en los casos que a veces son un poco complicados, con marcadores positivos y biopsia negativa, o biopsia positiva, que bueno, biopsia positiva igual hace diagnóstico cuando es más de un MASH 3A, bueno, eso igual es muy de especialista. También contamos en algunos casos que son difíciles con el test genético. El test genético positivo en un contexto clínico dado, no es que nos aporta siempre, por eso casi no lo pedimos. El test genético en algunos casos nos puede aclarar la situación de algunos pacientes. Obviamente que no es el método de elección, pero también nos ayuda, y también contamos con ese test genético aquí en el hospital, lo podemos que lo realizan en otro lugar, pero bueno, contamos también con el test genético. Muchas gracias. Buenas tardes, soy la doctora Gilligan, soy la jefa del servicio de pediatría del Hospital Juan Carlos Aramburu, también trabajo en consultorio privado. Cuando nos llega a nosotros algún chiquito con una sospecha de enfermedad celíaca, ya sea por la clínica, por antecedentes familiares de primer grado, o porque presenta alguna otra patología de base, como algunos síndromes genéticos, como el síndrome de Down, en donde también buscamos enfermedad celíaca, lo que hacemos es pedir, como método de diagnóstico, pedir una serie de análisis. Dentro de los análisis que tenemos posibilidad de pedir acá, tenemos la IgA total, la IgA-IgG antiendomicio, IgA-IgG transglutaminasa tisular, y también pedimos el IgG para los péptidos antigliadina diaminados. Una vez estos análisis no se hacen acá en Pehuajó, se mandan, ya sea a nivel público como a nivel privado, se mandan o a Junín, y a nivel privado, los laboratorios privados los mandan a La Plata o a Buenos Aires. Una vez que nos vienen esos resultados, si esos resultados dan positivo, nosotros tenemos una alta sospecha, lo que hacemos es, a nivel público, derivamos generalmente a los pacientitos, que son los más chiquitos, al servicio de gastroenterología del Hospital Sor Ludovica. Allí son evaluados para ver si es necesario realizar la biopsia, se hace la biopsia y cuando tenemos el resultado, se sigue por servicio de gastroenterología infantil
se sirve, los chicos del servicio de gastroenterología infantil lo conectan con servicio de nutrición infantil y después lo mandan para acá. Acá lo seguimos. Lo podemos seguir con la gastroenteróloga nuestra que hace niños y adultos y también los conectamos con la licenciada en nutrición, donde va a hablar la licenciada Angelina Sibeli, digo, y también viene una vez por mes una médica especialista en nutrición del Hospital Sol Ludovica, que es la doctora Julieta Hernández. Con todo eso, nosotros, bueno, hacemos el seguimiento posterior de los chiquitos. El seguimiento posterior lo hacemos con anticuerpos, si son positivos, cada 3 o 6 meses hasta que se negativizan los anticuerpos, y después lo seguimos una vez por año, le pedimos los análisis. Igual ellos siempre siguen conectados con el servicio del Hospital Sol Ludovica. A nivel privado también se manda a gastroenterólogos, pueden ser, si son chiquitos grandes, a veces se construyen acá en Pehuajó, pero si no los mandamos también a gastroenterólogos, ya sea a Buenos Aires o cerca en la zona donde haya, o si no a La Plata. Bueno, ya la comunicamos ahora con la licenciada de nutrición. Buenas tardes, yo soy Angelina Sibeli, licenciada en nutrición. Estoy encargada del servicio de alimentación y cocina del hospital de acá de Pehuajó. Al momento de que el paciente es diagnosticado por algún gastroenterólogo, concurren a la consulta. La mayoría de las veces las consultas, y ya que el único tratamiento que tienen los pacientes con celiaquía es su alimentación, se le da educación alimentaria, se le da distintas pautas para que puedan cumplir con este plan de alimentación. Se les explica el tema de los logos, de los alimentos, de la dieta a llevar, de contaminación cruzada, de manipulación de alimentos, pero la realidad es que una vez que el paciente ya lo maneja a la persona, deja de concurrir al consultorio, a las consultas. Por ahí después, por alguna otra complicación o por alguna otra causa, vuelven a las consultas, pero la realidad es que van más que nada a la hora de aprender a alimentarse de esta nueva forma, y después ya no concurren más. Acá en el hospital, en el servicio de cocina, contamos con un lugar en la despensa donde se tienen todos los productos aptos para que no haya contaminación cruzada. En lo que es la parte de desarrollo social, se les otorga la tarjeta alimentar. Obviamente cuando van a las consultas, uno le explica y le da las herramientas para que puedan ir a retirar esa tarjeta. Aproximadamente ahora hay 20 tarjetas entregadas desde la parte de desarrollo social. Contamos con aproximadamente 300 celíacos diagnosticados, y después lo que pertenece al municipio, tanto en jardines municipales, en centros de día, en casa del niño, pequeño hogar, etc. Hoy en día se cuenta con 2 niños celíacos. Se les brinda una alimentación, productos aptos, pero en esos 2 casos las madres optaron por llevarle sus viandas. Yo charlé con una de las madres y me dijo que era por tranquilidad propia, que ella estaba acostumbrada para llevarle su tupper, pero bueno, se le ofreció brindarle la alimentación. Después, bueno, lo que es acá en el hospital, una vez que ingresan, se sabe que son celíacos, se le busca una alimentación apta para poder brindarle en el momento que esté ingresado. Y acá en Pehuajó contamos con una ordenanza municipal que está aprobada hace aproximadamente 1 año y medio, 2, que cuenta con que cada comercio o restaurante o cualquiera que brinde alimentación tiene que tener algún menú apto o algún producto apto. Para esto, el municipio, desde la parte de Juventud, de la Secretaría de Juventud, brinda un curso de manipulación de alimentos, que lo íbamos a hacer el año pasado, que con todo esto de la pandemia no se pudo hacer, se está viendo para hacer ahora de manera virtual, ya que había como aproximadamente 200 comercios adheridos, entonces iban a ver de hacerlos en grupo. Y también desde la parte de Secretaría de Juventud se dan talleres de cocina y grupos para celíacos, donde se pasan recetas y por ahí los familiares o el celíaco puede ir a ver información y a recapitular un poco de ideas o recetas, etc. Muchas gracias.
Bueno, agradecemos mucho la participación desde la región al Ministerio por habernos invitado a esta jornada, y quedamos a disposición cualquier pregunta o dudas, digamos. Gracias. Buenos días, mi nombre es doctora Valeria Ferreira, soy especialista en pediatría, dermatología infantil y de la carrera de especialista en dermatología en la Asociación Argentina de Dermatología. Pertenezco al Hospital Narciso López de Lanús y hoy les voy a presentar manifestaciones dermatológicas en la enfermedad celíaca. Con respecto a la enfermedad celíaca, hasta hace muy poco tiempo se pensaba en ella únicamente como presentándose en niños con escaso desarrollo corporal y trastornos gastrointestinales por mala absorción. Hoy se sabe que puede presentarse en adultos de todas las razas y que no necesariamente se acompaña de trastornos gastrointestinales. Su prevalencia en la población general es del 1 al 2%, aunque puede ser aún mayor debido al subdiagnóstico. Su prevalencia aumenta en familiares de primer grado del afectado y en grupos de riesgo con síndrome de Down, diabetes tipo 1 y déficit de IgA. Es una enfermedad autoinmune, cuya causa es la intolerancia al gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en las harinas de trigo, avena, cebada y centeno, como sabemos, y la sensibilidad al gluten es una patología autoinmune que puede causar atrofia intestinal, lo que origina el síndrome de mala absorción conocido como enfermedad celíaca. Puede haber manifestaciones intestinales y extraintestinales, que justo a las extraintestinales y más bien dermatológicas es a las que nos vamos a referir en el día de hoy. Los pacientes presentan anticuerpos circulantes, antitransglutaminasa y antigliadina, y bueno, en la enfermedad de During, que es la expresión cutánea de la enfermedad celíaca, se encuentran anticuerpos antitransglutaminasa epidérmica 3. Las posibles manifestaciones dermatológicas en la enfermedad celíaca son, bueno, la más común, la enfermedad de During, de la que vamos a hablar. Después vamos a ver unos pantallazos de estomatitis aftosa recurrente, psoriasis, alergias urticarias, edema angioneurótico hereditario, vasculitis, eritema nodoso, enfermedad de Behçet, dermatomiositis, alopecias areatas. La enfermedad de During, también llamada dermatitis herpetiforme, es una dermatosis crónica autoinmune, pápulo-ampollar y muy pruriginosa. Fue descrita ya por 1884 por During, que era un dermatólogo, y bueno, dio a conocer esta entidad. Es la expresión cutánea de la enfermedad celíaca y se debe a la intolerancia al gluten. Suele presentarse en personas de 20, 30 años, aunque puede presentarse también en más jóvenes o en otras edades. En su patogenia intervienen factores genéticos, inmunológicos y ambientales. Acá tenemos un cuadrito para recordar bien la enfermedad, que es una manifestación cutánea de la intolerancia al gluten, que se va en el cuadro clínico se van a ver erupciones papulovesiculares localizadas predominantemente en las superficies de extensión de las extremidades, región sacra, escápulas, que las lesiones tienen la característica de ser simétricas y que va a haber un prurito intenso que va a ser lo que afecte la calidad de vida del paciente y por lo que nos va a consultar el paciente. Puede presentarse en cualquier edad, como dijimos, un pico de incidencia en la tercera década, y es importante recordar que todos los pacientes con una enfermedad de During presentan sensibilidad al gluten, pero la mayoría son asintomáticos con respecto a las manifestaciones digestivas. La erupción cutánea va a depender entonces de esa sensibilidad al gluten. Acá tenemos unas fotos. Ven la distribución simétrica en ambos codos, con pápulas, erosiones, costras,
seguramente habría ampollas, pero el paciente, debido al intenso rascado, hace escoriación y bueno, ya la lesión elemental de vesículas no se puede visualizar. Acá tienen en región escapular, acá otra, y en ambas rodillas. Siempre en las caras de extensión es donde predomina. Acá tenemos un cuadrito donde identificamos a la enfermedad celíaca, en la que intervienen factores genéticos, que están implicados los alelos HALA, DQ2 y DQ8, que son también los mismos haplotipos que intervienen en la dermatitis herpetiforme. Y como factores inmunológicos, en las dos la intolerancia al gluten, el autoantígeno más importante en la enfermedad celíaca es el anticuerpo antitransglutaminasa 2, y en dermatitis herpetiforme intervienen como autoantígeno los anticuerpos antitransglutaminasa 3, cuya función principal de esta transglutaminasa 3 o transglutaminasa epidérmica es el mantenimiento de la envoltura celular de la capa córnea. Por eso después, bueno, se produce ahí un clivaje mediado por estos autoanticuerpos y se va a producir la lesión que es la ampolla o vesícula. La dermatitis herpetiforme se asocia a otras enfermedades autoinmunes, presentándose en 90% de los casos de enfermedad celíaca. Esto es debido a que ambas presentan la misma susceptibilidad genética, esto que hablábamos de los haplotipos, el HLA, DQ2 y DQ8, que están presentes en ambas. Para el diagnóstico de dermatitis herpetiforme, vamos a hacerle al paciente una anamnesis, vamos a ver su cuadro clínico, seguramente va a presentar estas lesiones y va a referir el intenso prurito. Ahí ya pediremos los test serológicos de anticuerpos antitransglutaminasa y de aminados de gliadina, y realizaremos en consultorio la biopsia de piel, en la que se toman dos punch. Uno de la piel lesional, donde está la lesión, ¿sí? Que ahí obtendremos contención de maltopsilina eosina, y podremos observar infiltrados de neutrófilos y eosinófilos localizados en las papilas dérmicas. Y habría que hacer otro punch de piel perilesional, o sea, la piel sana, perilesional, que es el gol estándar, la verdad que es el gol estándar para el diagnóstico, ¿sí?, de la dermatitis herpetiforme. Se realiza la inmunofluorescencia directa y confirmamos el diagnóstico. Se ven depósitos de IgA en las papilas dérmicas. Acá tenemos de la tinción de hematoxilina eosina, evidenciamos la ampolla subepidérmica con numerosos neutrófilos en las papilas dérmicas. Los pacientes con enfermedad de During suelen tener lesiones cutáneas antes que las manifestaciones clínicas de la enfermedad celíaca. Por lo tanto, el conocer las lesiones dermatológicas nos va a permitir arribar a un diagnóstico de la enteropatía subyacente e iniciar el tratamiento adecuado. Esto obviamente trabajando en equipo multidisciplinario, con los gastroenterólogos, con los nutricionistas, ¿sí? Es muy importante saber eso, que muchas veces se presenta como primera manifestación la enfermedad de During como lesiones cutáneas, ¿no? En el tratamiento de la enfermedad de During, bueno, como decíamos, es importante el manejo con un equipo multidisciplinario, recomendamos la dieta libre de gluten estricta, ¿sí?, y el seguimiento por nutrición. Aunque la dieta libre de gluten demuestra ser obviamente efectiva en ambas entidades, la enfermedad celíaca y el During, la respuesta a la misma lleva varios meses. Y en el caso de las manifestaciones cutáneas que dan este intenso prurito, que se sobreinfecten las lesiones, bueno, uno
no puede, digamos, esperar tanto tiempo, y tenemos como otra terapéutica en primera línea, la dapsona, que es una sulfona sintética que presenta una rápida respuesta en estas dermatitis, resolviendo en pocos días. Lo primero que resuelve es el prurito, el paciente está más confortable, y bueno, obviamente en el mismo instante hacemos que comience la consulta con el gastroenterólogo, y para seguir los estudios y ver de hacer la dieta libre de gluten, que también le va a mejorar sus lesiones. Se debe tener en cuenta que la dapsona tiene varios efectos adversos. Uno de ellos la hemólisis, la metamoglobinemia, agranulocitosis. En los pacientes que van a iniciar tratamiento con dapsona hay que dosar siempre glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque los pacientes que presentan un déficit de esa enzima tienen mayor riesgo de hemólisis. También hay que realizar antes y durante el tratamiento una analítica sanguínea y una función renal y hepática. Acá tenemos un esquema fácil de tratamiento de la dermatitis herpetiforme. En primera línea, entonces, la dieta libre de gluten y la dapsona. Luego disminuiremos lentamente la dapsona hasta suspenderla una vez que mejoren los síntomas cutáneos, y luego se continuará solamente con la dieta libre de gluten. Otras manifestaciones cutáneas que hay relacionadas con la enfermedad celíaca, una de ellas y muy importante es la psoriasis. Siempre a los pacientes con psoriasis también pedirle las serologías, bueno, hacer las interconsultas correspondientes, porque hay una relativa frecuencia de la coexistencia de ambas patologías, así que puede ser que también comience como única manifestación de la enfermedad celíaca y el paciente no presente síntomas gastrointestinales. La dermatitis atópica, acá podemos observar las lesiones lichenificadas por el rascado. También a los chiquitos que empiezan con dermatitis atópica, que no responden bien al tratamiento, porque eso también, que no responden a las terapéuticas convencionales con las cremas que le ponemos, bueno, tratar de sospechar que algo puede estar ocurriendo orgánicamente a nivel sistémico e investigar la enfermedad celíaca. Y manifestaciones en mucosa oral, una de ellas es la estomatitis aftosa recurrente. Es una condición que evidencia úlceras dolorosas en la mucosa, que puede presentar, o sea, como pequeñas úlceras, múltiples, redondeadas u ovales, y que generalmente afectan a niños y adolescentes. Acá hay una, se ve bien, es socavada, los bordes, la base limpia. Y bueno, esta entidad ha sido reconocida como uno de los signos de enfermedad celíaca también. La urticaria, bueno, hay controversias. Algunos dicen que sí, en la urticaria crónica, que está relacionada con enfermedad celíaca, otros no tanto. Bueno, hay algunas diferencias entre autores, pero bueno, también tenerlo en cuenta. Una urticaria que no mejora más allá de los 6 meses, que van y vienen estos episodios, investigar también. Las alopecias areatas, que también es una patología autoinmune, bueno, también está ligada o puede estar ligada a enfermedad celíaca, así que pedir en toda la analítica sanguínea que le pedimos, además de ferremia, para investigar si no hay una anemia ferropénica, o el dosaje tiroideo, a ver si hay alguna patología tiroidea asociada que también puede producir la alopecia areata, investigar los anticuerpos de enfermedad celíaca. Las vasculitis cutáneas, bueno, acá hay unos autores de una revista de Inglaterra que describieron casos de vasculitis cutáneas asociadas a enfermedad celíaca, y que constataron la remisión de las lesiones con la dieta estricta libre en gluten.
Entonces, dicen que el tratamiento con la dieta libre de gluten puede mejorar las lesiones de vasculitis cutánea asociadas. Acá vemos que tiene el paciente, las vasculitis, digamos, lo fundamental que se produce es una vasculitis leucocitoclástica, que es más bien de diagnóstico histológico, porque es la afección de los pequeños vasos, y la podemos observar en la piel del paciente como lesiones purpúricas, petequiales, preferentemente en los miembros inferiores. Perdón. Ahora les voy a presentar un caso clínico. Es un paciente de sexo masculino de 12 años de edad, oriundo de la ciudad de Calafate, sin antecedentes patológicos de relevancia, que comenzó hace 4 meses con episodios recurrentes de fenómenos de Raynaud en miembros inferiores, pies y manos. Presentó asimismo episodios de uveitis en los que se indicaron corticoides. Acá tenemos, se observa la coloración violácea, y bueno, la mamá nos refirió que tenía las extremidades frías, ¿sí? Acá lo mismo, violácea casi azulada de los pies. Le pasaba también en las manos el episodio de uveitis que presentó el paciente. Y bueno, entonces al paciente se le realizó un laboratorio con anticuerpos antitransglutaminasas que dieron altamente positivos. Tenía también un leve aumento de anticuerpos anticardiolipina que está en seguimiento por reumatología. La endoscopía luego dio positiva para enfermedad celíaca y se indicó la dieta libre de gluten estricta, mejorando el paciente su sintomatología cutánea. Y no habiendo presentado, esto es muy importante, que el paciente previamente no había presentado en ningún momento sintomatología digestiva, o sea que este fue su debut con un fenómeno de Raynaud. Entonces, el fenómeno de Raynaud, tenerlo en cuenta como debut de una enfermedad celíaca. Y quiero agradecer en especial a la colega y pediatra amiga también, doctora Cristina Analia Quintana. Ella me cedió las fotos. Este paciente es su hijo, bueno, ella superando digamos, mal momento, ahora el nene, gracias a Dios, está bien, nos cedió las fotos para que podamos aprender y difundir las distintas formas extraintestinales de presentación de la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es un proceso inflamatorio autoinmune con compromiso sistémico. Esto lo hago como conclusión, ¿no? Afecta a la población genéticamente predispuesta, que presenta intolerancia al gluten y a proteínas relacionadas. Es muy importante enfatizar que no siempre se van a presentar los pacientes con el cuadro clínico clásico de síndrome de mala absorción, sobre todo después de los 2 años de edad, siendo las formas más predominantes las leves o silentes o con ausencias de síntomas digestivos, y habiendo una amplia variedad de manifestaciones extraintestinales, también en otros órganos blancos que seguramente ahora en las jornadas van a hablar. Y saber que la mayoría de las mismas, como las lesiones cutáneas también, mejoran con la dieta libre de gluten estricta. Bueno, acá está la bibliografía y les agradezco mucho por su atención. Hola, buenos días. Soy la doctora Catalina Espiña, médica tocoginecóloga, jefa de servicio actualmente del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de la localidad de Moreno. Agradezco la convocatoria al programa de celiaquía de la provincia de Buenos Aires y a los referentes de la región sanitaria. El tema que vamos a llevar a cabo son las manifestaciones ginecológicas y obstétricas de la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca, según se explican en los diferentes documentos, en toda la que tenemos en referencia, hay manifestaciones extradigestivas y digestivas. Nosotros vamos a hacer referencia a las manifestaciones extradigestivas.
Como médicos tocoginecólogos, como médicos de atención primaria de la mujer, tenemos que pensar sobre esta enfermedad, porque no la tenemos como referencia para descartar patologías asociadas a la mujer. Tenemos que tener muy en cuenta que hay muchas mujeres que nos asisten y vienen a nuestra consulta con reiteradas sintomatologías y muy angustiadas por situaciones que solamente con pensar en la enfermedad podríamos llegar a tratar de resolverla. Muchas pacientes consultan por infertilidad, abortos recurrentes y amenorreas, pero también hay otras patologías, sintomatologías que se asocian también a este diagnóstico. Dentro de la enfermedad celíaca, la forma clínica de presentación más frecuente es entre los 2 y los 5 años, pero también podemos hacer diagnóstico desde la etapa del lactante. Una vez que se produce el destete del recién nacido, entre los 4 y los 24 meses, ya podemos hacer un diagnóstico por las alteraciones que tienen en el desarrollo y en el crecimiento de los lactantes. Tenemos complicaciones ginecológicas y obstétricas, que pueden ser la primera manifestación de la enfermedad, cuando antes nunca se habían realizado. En realidad, la enfermedad celíaca tiene un alto impacto en la salud menstrual y reproductiva de la mujer y afecta toda la etapa reproductiva, desde la menarca hasta la menopausia. También debemos descartar y pensar en la enfermedad celíaca en las pacientes embarazadas con el desarrollo de diarreas o pérdidas de peso durante el embarazo y el puerperio. Manifestaciones que podemos encontrar en ginecología y obstetricias. Las más frecuentes: la infertilidad, la amenorrea secundaria, la menarca tardía, la menopausia precoz, el aborto a repetición y la restricción de crecimiento intrauterino. Muchas pacientes también nos pueden consultar por dolor pélvico crónico, de origen desconocido, dismenorreas, dispareunia, y también tenemos que tener en cuenta en la consulta el tema de la anticoncepción, que después vamos a hacer un breve relato de los métodos anticonceptivos. En cuanto al desarrollo puberal, la enfermedad celíaca no tratada se puede asociar con una pubertad tardía, definiéndola como la no aparición de caracteres sexuales secundarios ni de la primera menstruación o menarca, una vez superada la edad considerada como extremo superior de la normalidad. Esto es, ausencia de desarrollo mamario hasta los 13 años o ausencia de la menstruación hasta los 16 años. Una vez llegada la pubertad, es la consecuencia de la activación del eje hipotálamo-hipófiso ovárico, que es lo que nosotros tenemos comprometido en la enfermedad celíaca, ya que al ver alteraciones en la absorción de elementos, oligoelementos, nutrientes, vitaminas, se produce una alteración del eje hipotálamo-hipófiso gonadal. Una vez descartada patologías funcionales y genéticas, y por descarte solicitamos como ginecólogos marcadores y anticuerpos para determinar la enfermedad celíaca y así poder guiar a nuestros pacientes. Hablábamos del alto impacto en la salud que tienen las mujeres. En cuanto a la fertilidad, el déficit, la mala absorción y la malnutrición asociada a la enfermedad, el déficit de hierro, zinc, folatos, afecta la secreción de las hormonas sexuales, produciendo alteraciones en la fertilidad de la mujer, pero no solo de la mujer, sino también en la fertilidad de los varones. ¿Por qué? Hay una afectación en la producción de hormonas sexuales. También en esta enfermedad, la esterilidad primaria, secundaria, los abortos a repetición, son causa de enfermedad celíaca subclínica fácilmente diagnosticables en test serológicos. La disfunción gonadal, vamos a hablar en este caso que se produce en los varones, porque no somos solamente las mujeres que nos vemos afectadas en cuanto a la fertilidad. Los efectos de la enfermedad celíaca pueden ser debido a una disminución de la conversión de la testosterona y de la hidrotestosterona, que produce a nivel de los caracteres sexuales secundarios, inmadurez y reducción de la calidad del semen, así como también puede haber afectaciones en trastornos como impotencia y disminución de la libido,
debido a incrementos de la prolactina. La hiperprolactinemia afecta al 25% de los pacientes celíacos no tratados. Por lo tanto, producen en las mujeres disfunciones ovulatorias y un alto impacto sobre la función menstrual y reproductiva. La enfermedad celíaca silente en la mujer puede ser considerada causa de infertilidad, de origen desconocido hasta en el 4% de las pacientes. Por eso debemos guiar a la paciente con la enfermedad celíaca, debería ser incluida dentro de los screenings de desórdenes reproductivos. Es muy importante considerarlo dentro de los screenings porque es poco frecuente que el médico obstetra y ginecólogo incluya dentro de sus estudios de rutina, que solemos solicitar para hormonas tiroideas, para otro tipo de funciones, pero es muy difícil que pensemos en celiaquía. Nosotros solucionaríamos y mejoraríamos muchísimo el bienestar de la paciente solamente guiándola con una dieta libre de gluten. También vemos que a esto se asocia la amenorrea secundaria, como ya le había dicho, por una alteración del eje hipófiso-gonadal, y la menopausia precoz también por la misma situación. Durante la gestación hay una tasa de abortos del 15% más frecuente que todo el resto de la población general, debido también a enfermedad celíaca silente, pacientes que no tienen sintomatología de otra causa y se generan los abortos. Durante la gestación, durante los embarazos, tenemos que tener muy en cuenta los abortos a repetición y las restricciones de crecimiento intrauterino sin una causa aparente, sin que esté asociada a otra patología del embarazo y que nos lleve a pensar en una restricción de crecimiento. Esto, la enfermedad celíaca hay que tener muy en cuenta que por evidencias clínicas no hay registro de malformaciones fetales en las mujeres y en los trastornos celíacos, que solamente se debe a un trastorno de la mala absorción de nutrientes y que no lleva a que se generen los abortos o la alteración del crecimiento intrauterino del feto. Las consideraciones generales que tenemos que dar y indicaciones que podemos dar a nuestra población de mujeres. Es fundamental la evaluación clínica preconcepcional adecuada en las mujeres para reponer los déficits de nutrientes con los que nos enfrentamos. El aporte energético promedio necesario durante el embarazo es de 1.900 a 2.400 kilocalorías diarias, alrededor del 15% más respecto a una mujer no gestante, y debe cubrirse fundamentalmente a partir del segundo trimestre del embarazo. Generalmente en las mujeres con mala nutrición, con mala absorción de cualquier origen, se deben garantizar las necesidades mínimas recomendadas para evitar la afectación del peso fetal y neonatal. Las necesidades de hierro establecidas son de 30 miligramos por día, el doble que las mujeres no gestantes, y las necesidades de ácido fólico son de 800 microgramos y de yodo de 300 miligramos, así como de otros nutrientes. Una dieta sin gluten equilibrada no tiene ninguna repercusión sobre el crecimiento y el desarrollo del feto, ni sobre la composición de la leche materna en las mujeres lactantes. ¿Cuándo sospechamos alteraciones ginecológicas obstétricas en la enfermedad celíaca? Bueno, como ya lo hemos mencionado, en el periodo de la menarca tardía, cuando descartamos toda otra patología, solicitamos los laboratorios correspondientes para poder hacer ese diagnóstico. Los abortos recurrentes de causa desconocida, aquellos pacientes que han tenido abortos de repetición, han descartado patologías anatómicas, funcionales, y no sabemos la causa de por qué se generan esos abortos. Recordemos que el 15% de la población de los pacientes celíacas con enfermedad celíaca silente tienen abortos recurrentes. La infertilidad secundaria, en la que no se ven causas estructurales ni funcionales, y los síntomas gastrointestinales como la pérdida de peso, inexplicable durante el embarazo y el puerperio, así como la restricción de crecimiento intrauterino.
¿Cómo realizo el diagnóstico? Bueno, como todos saben, haciendo el diagnóstico nosotros por descarte, por las sintomatologías gastrointestinales que nos generan nuestra especialidad, que no se correlaciona con ninguna otra enfermedad clínica, la solicitud desde nosotros como médicos de atención primaria de nuestras mujeres, la solicitud de los anticuerpos, el guiarla, que realicen una consulta con el gastroenterólogo, indicarle cómo se haría el diagnóstico definitivo, explicarles que no tengan miedo, que solucionando esta patología, que es muy sencilla, que es con una dieta libre de gluten, mejorarían su sintomatología y generarían un beneficio y pueden conducir a la prevención de los síntomas y mejorar la calidad de vida de la paciente. En cuanto a los métodos anticonceptivos, como un cambio de hoja, las mujeres con enfermedad celíaca podemos utilizar métodos anticonceptivos, métodos de barrera, mecánicos, químicos, los implantes transdérmicos, los DIU, con cobre, con hormonas. Lo que tenemos que tener en cuenta en estas pacientes es los anticonceptivos orales. Las pacientes que utilizan anticonceptivos orales las tenemos que guiar, ya que el anticonceptivo oral ingresa a nuestro organismo por el aparato digestivo. Como son pacientes que tienen un síndrome de mala absorción, de algunos oligoelementos o elementos que nosotros necesitamos, así también afectan la absorción del anticonceptivo, por lo que debemos explicar a la paciente que también va a tener una mala absorción del fármaco anticonceptivo oral que estemos utilizando, por lo que están contraindicados en las pacientes. Todos el resto de los métodos anticonceptivos los podemos utilizar, a excepción de los anticonceptivos orales. Bueno, les agradezco mucho por la presentación y gracias a todos.
En el cuarto y último bloque presentamos como académico invitado al doctor Cristian Boggio Marcet, que desarrollará el tema impacto del confinamiento y estrés en la microbiota y su relación con celiaquía. El doctor Cristian Boggio Marcet es médico pediatra, especialista en gastroenterología, director de la maestría en gastroenterología y hepatología y nutrición pediátrica de la Universidad de El Salvador, director de la carrera de especialista en gastroenterología pediátrica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, es profesor titular de pediatría y gastroenterología en la Universidad de El Salvador y docente adscripto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Jefe del Grupo de Trabajo en Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital General de Agudos, Dr. Ignacio Pirovano, presidente de la Asociación Civil de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, GENUP, integra la Comisión Directiva de la Sociedad Iberoamericana de Microbiota, Probióticos y Prebióticos, el Comité de Gastroenterología de la Sociedad Argentina de Pediatría, la Comisión Directiva del Círculo de Motilidad Digestiva, es miembro de la Sociedad Europea de Gastroenterología y Motilidad y miembro asociado de ROM Criteria. Integra el Consejo Editorial y es cofundador de Biotascope, integra el Comité Editorial de Neurogastro Latam Reviews y el Grupo Estudio Internacional de Probióticos. Ha disertado en numerosos congresos nacionales e internacionales. Le agradecemos su participación y con ustedes el doctor Cristian Boggio Marcet. Hola, muy buenos días a todos. Soy el doctor Cristian Boggio Marcet, médico pediatra gastroenterólogo. Quiero agradecer especialmente a toda la gente involucrada en el programa provincial de celiaquía de la Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, en especial a la doctora Sandra Wack, que me invitaron a hablar sobre este tema, que es el impacto del confinamiento y el estrés en la microbiota, y qué relación tiene esto con la enfermedad celíaca. Así que un poco la agenda que vamos a tener para esta charla va a estar involucrada en hablar algunos aspectos muy básicos de la enfermedad celíaca. Vamos a hablar un poco también de la microbiota y cómo esa microbiota se va modificando a lo largo de la vida. ¿Qué características tiene la microbiota en la enfermedad celíaca específicamente? Y por último, cómo influye el confinamiento, la presencia del SARS-CoV-2 con respecto al impacto directamente en la microbiota intestinal. Para ello sabemos muy bien que la enfermedad celíaca es una enfermedad, es un desorden sistémico que está inmunomediado, caracterizado por presencia de linfocitos T, está desencadenado por el gluten y por algunas otras prolaminas relacionadas, pero que se da en individuos genéticamente susceptibles, mayormente que portan genes HLA. Y está caracterizado por la combinación de manifestaciones clínicas gluten dependientes, presencia de anticuerpos específicos antitransglutaminasa y el hallazgo de una enteropatía a nivel del intestino delgado. Por eso se dice que es una enfermedad crónica, es una enfermedad multiorgánica y que produce una inflamación permanente y sostenida en el intestino delgado mientras no se inicie una terapéutica eficaz como es la dieta libre de gluten. Desde el punto de vista de la epidemiología de la enfermedad celíaca, tenemos que hablar de 4 aspectos muy importantes.
Por un lado, el espectro de la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca siempre se consideraba una enfermedad confinada a la edad pediátrica y confinada al aparato digestivo, mientras que el concepto ha cambiado en los últimos años, hablándose de una enfermedad multiorgánica que está presente en todas las edades, ¿sí? De hecho, hace muchos años, la primera persona que describe en la edad moderna la enfermedad celíaca, que fue Samuel Gee en 1888, él planteaba que era una afección presente en todas las edades, pero especialmente en niños de 2 a 4 años. Entonces, este espectro y este concepto de pensar a la enfermedad celíaca como una enfermedad en niños tiene que cambiarse por parte de los médicos generalistas, sobre todo para pensar a la enfermedad celíaca en todas las edades y con una afectación multiorgánica. La prevalencia también es un factor que uno tiene que tener en cuenta, porque las prevalencias han ido cambiando a lo largo de los años, hablándose de una prevalencia que a principios de los 80 se creía que era 1 en 1000, llegando actualmente a una prevalencia aproximadamente de 1 en 100 personas, ¿sí? Los estudios en poblaciones de adultos, en Argentina hay un estudio muy reconocido hecho por el querido doctor Juan Carlos Gómez, donde él había estudiado en el área de La Plata una población de adultos sanos y habían determinado una prevalencia de 1 en 167. En población pediátrica hay un estudio que fue liderado por la doctora Mabel Mora, donde se estableció que la población pediátrica tiene una prevalencia de 1 en 80. Esto lo que nos lleva a demostrar es que prácticamente el 1% de la población está afectada de enfermedad celíaca, y es importante saber que el índice, la relación diagnosticados no diagnosticados es generalmente 1 en 5. Esto nos lleva a pensar que es importante valorar la pesquisa en estos pacientes. Pero también la incidencia es un factor que tenemos que tener en cuenta, porque la cantidad de casos nuevos ha ido incrementándose con el uso de anticuerpos específicos de nuevas generaciones que aumentaban la sensibilidad y especificidad en esto, ¿sí? Y también la progresión de la enfermedad es un dato que tenemos que tener en cuenta, porque la enfermedad celíaca puede tener una forma latente y progresar a una forma activa cuando existen determinados elementos que pueden actuar como disparadores y generar la presencia de la enteropatía característica de la enfermedad. Desde el punto de vista clínico, tenemos que pensar que hay 2 formas clásicas de presentación: la forma típica o gastrointestinal y la forma atípica. Luego tenemos otras formas de presentación, pero creo que no viene específicamente al tema de esta charla, pero sí tener en cuenta que estas formas de presentación, con el abdomen globuloso, distendido, con la desnutrición, con el retraso de crecimiento, son formas que, si bien uno cree que son formas que se veían hace muchos años, las seguimos viendo, y hay que tener en cuenta que este cuadro clínico característico de la enfermedad celíaca está presente y lo seguimos viendo en menor proporción que lo que lo veíamos hace 20 años atrás, pero sigue estando. Pero hay formas atípicas como las calcificaciones cerebrales, occipitales, o la presencia de la hipoplasia del esmalte dental, o la detención de líneas de detención de crecimiento de los dientes, o la presencia de aftas recurrentes, o la expresión en piel de la enfermedad celíaca, que es la dermatitis herpetiforme, o la enfermedad de Guerin-Brock. Son formas de presentación de la enfermedad y que uno tiene que tener en cuenta cuando ve pacientes con estas características. El diagnóstico, como creo que todos ustedes saben, se va a apoyar en la presunción clínica, y la presunción clínica tiene que estar presente ante cualquier síntoma
que realmente pueda estar relacionado a la enfermedad celíaca, desde una anemia ferropénica hasta la presencia de abortos recurrentes o una infertilidad que no tiene causa aparente, o la presencia de una fractura patológica en una persona relativamente joven. Entonces, toda esta presentación tan polifacética de la enfermedad nos tiene que advertir que cualquier síntoma desde el punto de vista intestinal o extraintestinal puede ser una forma de presentación de la enfermedad, y tenemos que estar atentos a esto. El laboratorio obviamente va a ser uno de los elementos fundamentales para poder hacer el diagnóstico, donde vamos a solicitar anticuerpos específicos para la enfermedad que tienen una sensibilidad y especificidad muy alta. Y en algunos podemos pedir un estudio genético de genes HLA para poder determinar como otro elemento más para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Clásicamente, la biopsia de intestino es o era el elemento gold standard para el diagnóstico de la celíaca. Desde el año 2012, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica ha establecido que en un determinado subgrupo de pacientes se puede realizar el diagnóstico de enfermedad celíaca sin necesidad de la biopsia, y eso no aumenta el riesgo de falso diagnóstico. Es ahí donde entran el estudio de los genes HLA como una herramienta de ayuda indispensable para el diagnóstico. ¿Sí? Obviamente este tipo de diagnóstico es muy difícil poder universalizarlo en todo el territorio de la Argentina, porque necesitamos tener laboratorios entrenados en esto, y el diagnóstico, cuando no se va a utilizar la biopsia, debe ser realizado exclusivamente por el especialista. El impacto de hacer un falso diagnóstico, tanto positivo como negativo, tiene consecuencias importantes para el enfermo celíaco y para la familia. Por eso es importante tener en cuenta que esta tríada de clínica, laboratorio y endoscopía con biopsia de intestino es el elemento fundamental para llegar al diagnóstico de la enfermedad. Puntualmente, y yo soy gastroenterólogo pediatra, es importante tener en cuenta cómo seguir a nuestros niños celíacos. El tratamiento no se limita exclusivamente a la dieta libre de gluten, que por supuesto sabemos que es el elemento fundamental para el tratamiento de la enfermedad celíaca, y realmente llevar una dieta libre de gluten, que va a ser de por vida y permanente, va a producir, por un lado, la negativización de los anticuerpos, y por el otro lado, la resolución de los síntomas que seguramente pueda estar presente en nuestro paciente. Pero también es importante valorar el crecimiento de nuestros pacientes. Es importante seguir longitudinalmente y evaluar cómo están creciendo en peso y talla esos niños. Establecer también una importancia en el metabolismo fosfocálcico, evaluar los niveles de vitamina D. Nuestros pacientes celíacos muchas veces tenemos deficiencias de vitamina D, y en lo que es el metabolismo fosfocálcico pediátrico no hablamos de osteopenia o de osteoporosis, sino de baja masa ósea para la edad. Esto hace que estos pacientes no lleguen a tener buenos niveles y genera una baja masa ósea en el crecimiento, sobre todo en la adolescencia. Por eso es importante monitorearlo. El perfil de hierro también es un elemento fundamental, ya que muchos de los pacientes, casi un 30%, tienen anemias ferropénicas originadas por la misma malabsorción intestinal. La función hepática es otro elemento fundamental, ya que existen movilizaciones de las transaminasas asociadas a la enfermedad celíaca, y por ende, esto hay que seguirlo en el tiempo para no encontrar enfermedades autoinmunes asociadas como la hepatitis autoinmune, que se puede asociar en esta patología. El eje tiroideo es otro
elemento fundamental para detectar la presencia de tiroiditis, sobre todo autoinmunes e hipotiroidismo en nuestros pacientes. Y por supuesto, y no menos importante, el registro dietario. Esto es la piedra angular del tratamiento del paciente celíaco, donde nosotros vamos a poder establecer cómo está realizando el manejo de la dieta nuestro paciente y qué características va a tener para valorar la transgresión. Pero bueno, entrando un poco al mundo de la microbiota, a mí me gusta mucho esta frase de Jerome Rey, donde él dice: ustedes no son humanos, ustedes son una colonia de bacterias caminando. Y esto es importante, este concepto, porque la realidad es que somos más bacterias que seres humanos, ¿sí? Y esta relación que tenemos en nuestro organismo con las bacterias es lo que nos permite estar en un completo equilibrio con este ecosistema, que si bien la gran mayoría de las bacterias se ubican en el tracto gastrointestinal, también tenemos otros ecosistemas, otros grupos de bacterias que están en otras superficies, como puede ser la piel, como puede ser el tracto genitourinario, la cavidad oral, el pulmón, ¿sí? Y todas ellas están trabajando en un constante equilibrio con el ser humano, en una relación de mutualismo y de comensalismo, ¿sí? Esa relación que hay entre el individuo y las bacterias lleva a que nosotros le podamos brindar determinadas características a las bacterias, como ser un nicho específico donde puedan alojarse y a través del moco intestinal proveerles el alimento para que ellas puedan crecer. Pero las bacterias a nosotros nos dan mucho más, digamos, elementos y beneficios a nuestro organismo. Nos ayudan a mejorar la función metabólica de nuestro intestino, nos ayudan a detoxificar fármacos y toxinas. Las bacterias elaboran dentro de su metabolismo la producción de ácidos grasos de cadena corta, como el ácido butírico, propiónico y acético, que son indispensables en determinados procesos metabólicos a nivel del intestino y hoy están involucrados en la fisiopatología de varias enfermedades. Hoy ya se sabe que hay más de 300 enfermedades que el origen es el comportamiento disbiótico de la mucosa, ¿sí? Pero lo más importante de las bacterias intestinales es esta comunicación, esta conversación que tienen las bacterias con el sistema inmune mucosal. Esto hace que las bacterias, ya desde el nacimiento, ayuden a educar a ese sistema inmunológico para poder hacer frente a determinadas situaciones de daño que pueda llegar a suceder a nivel de la mucosa. Sobre todo, ese daño que va a ser un mecanismo de defensa frente a diferentes patógenos que puedan ingresar. Por eso, esta relación de equilibrio de las bacterias con el ser humano, o sea, de las bacterias con el intestino, va a denominarse eubiosis. Eubiosis se denomina a todo estado de equilibrio de esta mucosa intestinal. Pero cuando ese equilibrio se rompe, cuando ese equilibrio básicamente hace que aumente un determinado filo bacteriano en relación con otros, va a sobrevenir una disbiosis, que la disbiosis no es otra cosa que esa alteración del ecosistema del intestino. Y esto va a llevar, esta disbiosis, a que puedan aparecer enfermedades no comunicables, ¿sí? Que muchas veces van a tener un origen en ese comportamiento disbiótico de la mucosa, como por ejemplo el asma, las alergias, la obesidad y determinadas enfermedades autoinmunes, entre ellas la enfermedad celíaca, ¿sí? Entonces, para eso es importante tener en cuenta que esta simbiosis entre el individuo y las bacterias comienza desde el mismo momento del nacimiento. Desde ya
el tipo de nacimiento, y no me voy a introducir en el tema de la microbiota prenatal, pero durante años se ha creído que el intestino del bebé es absolutamente estéril y que no hay bacterias en la placenta. En los últimos años se ha postulado que el nicho del útero es un lugar donde puede existir bacterias y que esas bacterias pueden colonizar prenatalmente al bebé. Hoy se sabe que generalmente lo que se puede llegar a encontrar son metabolitos bacterianos y no se sabe a ciencia cierta si esos metabolitos qué injerencia pueden tener a nivel prenatal. Pero lo que sí se sabe es que cuando el bebé nace es importantísimo saber el modo de nacimiento, porque el modo de nacimiento va a determinar qué tipo de colonización inicial va a tener el intestino del bebé. Si nace por parto vaginal, por supuesto que el 50% de las bacterias que van a ingresar al intestino del bebé van a ser lactobacilos, porque van a provenir del canal vaginal de la mamá. Mientras que si el modo de parto es cesárea, por supuesto que las bacterias que van a ingresar van a ser las bacterias de la piel, de la madre, de la sala de parto, y esa microbiota va a ser completamente diferente a la microbiota del bebé nacido por parto vaginal. Pero esa microbiota se va a ir desarrollando y esa microbiota va a ir siendo reconocida como un órgano, como un elemento propio del cuerpo, ¿sí? De hecho, se habla que la microbiota es un gran órgano metabólico. Entonces, esa microbiota, si se encuentra una homeostasis a nivel intestinal, vamos a mantener, digamos, un componente eubiótico en el intestino, pero cuando se rompa ese balance, ese equilibrio de la microbiota, ahí sí vamos a tener un riesgo de poder tener una infección. Por eso es importante tener en cuenta los eventos de la vida temprana que puede tener ese bebé, como pueden ser infecciones en el primer año de vida, como puede ser el uso de antibióticos, ¿sí? Como puede ser la alimentación a fórmula y no a pecho materno, ya que el pecho materno es una fuente inagotable de microbios. Se han reconocido más de 200 especies y en la leche materna, incluso determinadas bacterias como el Streptococcus lactarius, que son específicos en el manejo de la microbiota a nivel del intestino. Pero además la leche materna provee otros elementos como son los oligosacáridos de la leche materna, que son esenciales y sirven también para modular la respuesta en el sistema inmune mucosal. Esto es un gráfico bastante elemental, pero que sirve para poder entender que la microbiota se va desarrollando a lo largo de la vida. Y tenemos que tener en cuenta que hay dos momentos de la vida donde la microbiota no tiene una estabilidad. Y esto es en los primeros 1000 días de vida, ¿sí? Es generalmente hasta los 2 o 3 años de vida, esa microbiota está inestable y también vuelve a estar inestable en la tercera edad. Entonces son momentos donde hay mayor riesgo de que pueda haber disbiosis intestinal y que eso pueda generar ciertas alteraciones y desarrollo de otras enfermedades. Pero como ustedes pueden ver en este gráfico, entre los 3 años y el comienzo de la tercera edad, vamos a tener cierta estabilidad de la microbiota, donde primero van a aparecer anaerobios facultativos del género de la enterobacteria, después anaerobios estrictos, y luego va a aumentar más la diversidad bacteriana. Hay 3 conceptos que uno tiene que tener en cuenta para decir que la microbiota que sea diversa, que sea abundante y que tenga una riqueza relativa. Estos son los 3 como componentes esenciales para una microbiota saludable.
Pero ¿qué pasa en la enfermedad celíaca y la microbiota? Como dijimos hasta ahora, evidentemente hay enfermedades que inician el proceso con una disbiosis intestinal, con una alteración de esa microbiota. Y por supuesto que los factores genéticos pueden influir en la composición de la microbiota intestinal. Pero no solo los factores genéticos, los factores ambientales, como bien dijimos, el modo de parto, las infecciones, la exposición a antibióticos, van a intervenir en el desarrollo de la enfermedad celíaca. Y en el caso de la enfermedad celíaca, la exposición al gluten va a ser un elemento fundamental para que esta microbiota pueda empezar a alterarse y sea uno de los mecanismos involucrados en la fisiopatología de la enfermedad. Sí se ha visto que en la microbiota hay una diversidad alterada, pero no solo hay una diversidad bacteriana alterada, sino que la función metabólica de esas bacterias, o sea, la generación de vasos de cadena corta, también se ve alterada en los pacientes celíacos. De hecho, hay algunos estudios hechos en enfermedad celíaca en población pediátrica donde han visto que hay un componente disbiótico importante con una abundancia de proteobacterias y una disminución del género de Firmicutes, ¿sí? También se ha visto abundancia de determinados bacteroides y disminución del Bifidobacterium en los pacientes celíacos no tratados cuando se compara con controles sanos, ¿sí? Por eso se dice que la composición microbiana intestinal se asocia con la manifestación clínica de la enfermedad. Se ha visto que pacientes que tienen síntomas gastrointestinales van a tener abundancia del género de proteobacterias. Y se ha visto que, sin embargo, en pacientes con dermatitis herpetiforme o dispepsia, van a tener abundancia de Firmicutes. Esto lo marcando es que evidentemente la microbiota cambia en función de las características de la enfermedad. Y también se ha visto que hay diferentes mecanismos que se postulan en la influencia de la aparición o la progresión de la enfermedad celíaca por parte de la microbiota. Por un lado, va a haber una activación del sistema inmunitario innato. Por otro lado, va a haber una modulación de la barrera epitelial, y esto quiero detenerme un poquito porque la barrera intestinal es un elemento esencial donde el aumento de la permeabilidad de la barrera, muchas veces dado por una disminución de la expresión de una proteína que es la sonulina, que mantiene las tight junctions, que son las uniones estrechas, precisamente ajustadas, va a producir un pasaje paracelular de los péptidos de gliadina, que es uno de los mecanismos por el cual se puede empezar a realizar la cascada inflamatoria en la enfermedad celíaca. Pero por otro lado, también otro mecanismo postulado es una exacerbación de la respuesta inmunitaria específica a la gliadina. Es importante, y lo he puesto en este recuadro, este estudio hecho por Olivares, donde fue realizado en lactantes que habían sido alimentados exclusivamente con leche materna, y demostró que estos lactantes que tenían alto riesgo de desarrollar enfermedad celíaca, eran DQ2 positivos, tenían una mayor proporción de Firmicutes, tenían mayor proporción de proteobacterias y tenían menor proporción de actinobacterias, básicamente debido a los Bifidobacterium y al Corynebacterium. Esto lo que nos está mostrando, y solamente a manera de ilustración, que evidentemente existe lo que los americanos llaman en relación a la microbiota en estos pacientes. Y es importante tenerlo en cuenta a la hora de determinadas estrategias que podamos tener. También es interesante evaluar determinados estudios in vitro donde se ha demostrado que los microbios pueden influir en las respuestas inflamatorias, en las respuestas inmunitarias al gluten, ¿sí?
También los microbios pueden reducir la barrera inducida por la gliadina y también pueden prevenir la disfunción de las tight junctions. Entonces, esta también sería una estrategia de tratamiento para estos individuos, ¿sí? Se ha visto también que la adición de Bifidobacterium, Escherichia coli o Shigella a determinados cultivos de células mononucleares en sangre periférica y de células dendríticas pueden influir en la producción de citoquinas después de la estimulación con gliadina. Y también se ha visto que las cepas de Bifidobacterium van a prevenir la generación de péptidos de gliadinas tóxicos durante la digestión in vitro, ¿sí? Por eso se dice que la disbiosis podría preceder y promover el desarrollo de la enfermedad celíaca al alterar el entorno intestinal y la homeostasis inmunitaria. Y entrando un poco a lo que es el COVID-19 o el SARS-CoV-2, todos sabemos a esta altura de los acontecimientos que es una enfermedad infecciosa que se transmite a través de gotitas de flujo o de determinados fomites. No está establecida la transmisión vertical o por leche materna. Sí sabemos que se transmite persona a persona, probablemente que fue de origen zoonótico, y que la tasa de ataque es 10% al inicio del brote y 3% con aislamiento precoz. En los niños, la presentación clínica del COVID-19, se ha visto que en ellos el 82% de los chicos tenían algún tipo de contacto familiar, el promedio de edad iba entre 8 años, 11 meses, 9% eran asintomáticos, y en este estudio, que fue uno de los primeros hechos por el grupo de China, se vio leves eran un 26%, los casos comunes generalmente eran un 65%. La mitad de los pacientes pediátricos podían presentar fiebre, pero es importante, más allá de todos los síntomas que ustedes ya reconocen en la infección por COVID, que los síntomas gastrointestinales, como los vómitos, el dolor abdominal y la diarrea, son síntomas presentes en los pacientes con infección por COVID-19 y tienen que ser advertidos porque muchas veces pueden preceder a la fiebre o a los síntomas respiratorios, ¿sí? Se sabe que este virus puede infectar activamente y replicarse en el aparato digestivo, especialmente a nivel del intestino delgado y del colon, ¿sí? Los síntomas que pueden presentar, como les decía, pueden ser náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal o incluso pérdida del apetito. Y son, como les decía, muchas veces manifestaciones iniciales de la infección, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta que aquellos pacientes que inician la infección por COVID-19 con síntomas gastrointestinales, se ha visto que pueden ser un factor de peor pronóstico en la infección, ¿sí? Los mecanismos que pueden llegar a estar involucrados, se ha visto básicamente que hay una alteración de la permeabilidad intestinal, donde obviamente hay una mala absorción. Se sabe muy bien que el receptor de la angiotensina intestinal está involucrado en la absorción de los aminoácidos de la dieta, que van a regular la expresión de ciertos péptidos antimicrobianos y van a promover la homeostasis de la microbiota intestinal. Por eso se ha visto en algunos modelos murinos que ciertas alteraciones del receptor de la angiotensina se asoció con colitis. Por eso se ha visto que la actividad del virus puede producir ciertas modificaciones enzimáticas que van a aumentar la sensibilidad para la producción de inflamación intestinal y de diarrea. Ahora bien, hay una relación de esta infección viral con la microbiota. Y para eso es importante tener en cuenta lo que nosotros conocemos como eje intestino-pulmón, ¿sí? Se sabe que las microbiotas, tanto del intestino como del pulmón,
tienen ciertas similitudes, ¿sí? En la microbiota intestinal obviamente vamos a tener una predominancia de bacteroidetes y firmicutes, mientras que en la microbiota pulmonar hay bacteroidetes, firmicutes y proteobacterias. Y se ha visto que existe una comunicación, ¿sí?, entre la microbiota intestinal y la pulmonar, ¿sí? Se demostró que la microbiota intestinal puede afectar a la salud pulmonar a través de este intercambio de información y la generación de citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Al ser este eje intestino-pulmón de tipo bidireccional, tanto las endotoxinas como los metabolitos microbianos, y en este caso los ácidos grasos, pueden afectar el pulmón a través de la sangre, ¿sí? Por eso se dice que hay una hipótesis ya bastante sustentada, que el SARS-CoV-2 podría llegar a tener un impacto directo en la microbiota intestinal, ¿sí? Y también se ha visto que no solo la infección por SARS-CoV-2, sino infecciones respiratorias pueden producir cambios disbióticos en la mucosa intestinal. Por eso se dice que un microbioma intestinal saludable es fundamental para poder tener un sistema inmunitario óptimo, para prevenir un montón de reacciones inmunes excesivas que eventualmente pueden ser perjudiciales no solo para los pulmones, sino también para otros órganos vitales. Se dice que es importante tener una respuesta inmune adecuada, equilibrada, porque tanto una respuesta en más o una respuesta en menos puede agravar, digamos, determinadas complicaciones clínicas y puede desencadenar tanto neumonía como síndrome de distrés respiratorio en enfermedades virales como puede ser el COVID-19, ¿sí? Entonces, digamos, este mecanismo de producción de inflamación es una de las hipótesis que se postula en estos pacientes infectados. Y obviamente acá también es donde uno debe tener en cuenta cuál es el blanco terapéutico, ¿sí? Más allá de toda digamos, el tratamiento que uno conoce para la infección por COVID-19, también es importante tener en cuenta en las formas leves y moderadas intervenciones nutricionales, lo que se conoce como dieta personalizada. Esto es importante porque la dieta va a permitir utilizar muchas veces prebióticos o determinados alimentos funcionales que son importantes para el manejo de la microbiota intestinal, ¿sí? Se ha visto también que hay RNA de SARS-CoV-2 en materia fecal pacientes, ¿sí? Y esto también es un elemento fundamental porque los pacientes siguen eliminando partículas virales mucho después de que la infección respiratoria haya resuelto, ¿sí? Entonces esto también tenemos que tener en cuenta como otra característica. Y entrando un poco en los aspectos de lo que fue el confinamiento, y cómo eso involucró a la microbiota y a la enfermedad celíaca, les traje dos trabajos que me resultaron interesantes. Este primer trabajo es del grupo de Carolina Siasi, de la Universidad de Salerno, en Italia, donde evaluaron la implementación del uso de telemedicina en pacientes con enfermedad celíaca y cómo percibieron la infección por COVID-19. Fue una encuesta electrónica hecha en 651 adultos con enfermedad celíaca, respondieron prácticamente el 40%, con lo cual la tasa de respuesta fue bastante buena, y vieron que más de la mitad de los pacientes no se sentían más vulnerables frente a la infección por COVID-19 por tener enfermedad celíaca.
casi la mitad de los encuestados no sentían preocupación ante la posible escasez de alimentos sin gluten durante la pandemia, ¿sí? La mayor preocupación que tuvo este grupo encuestado se ubicó básicamente en el grupo de pacientes más ancianos, en pacientes que tenían comorbilidades y en mujeres, ¿sí? Pero sí lo que se vio en este trabajo y que resultó bastante promisorio fue que todos los pacientes se sintieron ampliamente satisfechos con el uso de la telemedicina para las, digamos, consultas de control de su enfermedad celíaca. Por eso, en la conclusión de estos trabajos, se vio que la pandemia ofreció una oportunidad de poder experimentar a gran escala la aproximación de la consulta remota en los pacientes celíacos adultos. Esto también nos sucedió en el ámbito pediátrico, no tengo números lamentablemente para poder mostrarles, pero también a nosotros nos ha servido como una herramienta muy importante para poder mantenernos conectados con nuestros pacientes, para poder charlar, para poder brindarles un asesoramiento durante el confinamiento, pero lo que sí hemos visto que las familias celíacas se han sabido desenvolver muy bien con todo el tema alimentario durante el confinamiento. Y esto no solo lo han visto en Italia, sino que lo hemos visto y lo hemos palpado nosotros acá en nuestro país, ¿sí? De hecho, hay un estudio que fue publicado hace muy poquitito, que fue liderado por el grupo de McMaster de Canadá, y donde intervinieron 9 países, entre ellos el grupo del Hospital Udaondo de Buenos Aires, pero fíjense que fueron encuestas realizadas en Argentina, Australia, Canadá, Italia, México, Nueva Zelanda, España, Uruguay y Estados Unidos. Involucró a más de 18.000 personas, ¿sí? La encuesta tenía 41 ítems y lo que se vio es que en este caso más del 65% de los pacientes cuando se encuestaron estaban adhiriendo estrictamente a la dieta libre de gluten, ¿sí? De esos pacientes encuestados, 940 habían sido testeados para COVID-19 y el rango de positividad había sido de 8.7%, ¿sí? Y lo importante de ver en esta encuesta fue básicamente que los pacientes con enfermedad celíaca tienen probabilidades similares de contraer COVID-19 en relación a los pacientes no celíacos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tener enfermedad celíaca no es un factor de riesgo para aumentar el riesgo, valga la redundancia, de contraer COVID-19. Y se vio en este trabajo que no es, digamos, es posible que no necesiten tomar más precauciones para prevenir la exposición que lo recomendado para toda la población general, o sea, el uso de barbijo, el distanciamiento social, etcétera, ¿sí? Este trabajo realmente es muy interesante y aporta un poco más de información en relación a la enfermedad celíaca y el COVID-19 en población adulta, ¿sí? Entonces, ya terminando un poco, digamos, esta exposición, es importante dejar algunos mensajes con respecto a este tema, ¿sí? Tener en cuenta que celíaca es una intolerancia permanente al gluten mediada por linfocitos T, donde existe la presencia de una mucosa intestinal anormal. Existen ciertos factores ambientales como el parto por cesárea, las infecciones y el uso de antibióticos que pueden aumentar el riesgo de desarrollo de enfermedad celíaca, donde podemos demostrar una microbiota intestinal alterada, una microbiota disbiótica al momento del diagnóstico. También tener en cuenta que la composición y la diversidad microbiana va a estar conformada por factores del huésped,
tanto de orden genético como ambiental. Y es ahí donde la dieta es el, digamos, contribuyente esencial para provocar una, digamos, una microbiota sustentable, como les decía, rica, diversa y abundante, ¿sí? También se sabe que las bacterias regulan el intestino y el sistema inmune sistémico a través de una variedad de mecanismos moleculares, siendo la modulación de la microbiota una estrategia muy promisoria para tratar la disbiosis. Y también tener en cuenta, y me parece esencial en esta situación, que los cambios en la alimentación, la actividad física o incluso el estrés causado por las situaciones de confinamiento pueden repercutir directamente en la microbiota intestinal, llevando a determinados cambios disbióticos que pueden incrementar el riesgo de aparición de determinadas enfermedades. En el caso de la alimentación, la disminución del aporte de alimentos prebióticos. En el caso del ejercicio físico, la disminución del ejercicio físico, alteración sobre todo a nivel del peristaltismo intestinal, y en el caso del estrés y la ansiedad, ¿sí?, aumento del consumo de determinados alimentos procesados y la falta de regulación de los periodos de hambre. Muchísimas gracias por haber escuchado y muchísimas gracias también por la invitación a este distinguido ciclo de conferencias.